¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados alumnos? Eh, el- Voy a tocar, se me han encomendado revisar tres temas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El primero de ellos trata sobre la obesidad. Vamos a tocar aspectos relacionados a la epidemiología. Fíjense cómo desde el año 1994 ya habían estudios en Estados Unidos de cómo estaba el índice de masa corporal. En amarillo están aquellos estados que tenían obesidad menor de 14% y IMC mayor de 30. Y conforme el color se intensifica, el IMC va incrementando. O sea, por ejemplo, para el 2010, este, estos pacientes ya tienen una prevalencia de obesidad por más del 25%. Lo que llama la atención es que desde el 94 al 2010, todos los estados han incrementado la prevalencia de obesidad. Se ha incrementado más en el lado este que en el lado oeste, o sea, todas las zonas más urbanizadas, digamos, tienen mayor prevalencia de obesidad, pero en general todo el país de Estados Unidos tiene prevalencias elevadas por encima del 22% de obesidad. Si uno evalúa cómo ha ido la epidemiología de la epidemiología de la diabetes es casi calcada. Entonces, en un principio hay un poco, más o menos, 4 o 5% de diabetes en el 94, en el 2000 ya estoy llegando a 7, 8%, y para el 2010 ya más del 9% de la población tiene diabetes. Es más intenso también en el lado este que en el oeste, ¿no? Entonces, ya este cuadro nos va diciendo la importancia que tiene la obesidad en el incremento de de la diabetes. Ya se ha visto cómo hay, digamos, a nivel mundial, cómo se ha presentado los, los países, tanto en hombres como mujeres. Fíjense, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un mapa de la obesidad. Los países con más obesidad están en Norteamérica, en Australia, y fíjense, en los países árabes también hay mucha obesidad. Obesidad intermedia hay en Latinoamérica, en México, Europa, Rusia, y en menor cantidad en África, en Asia, ¿no? En el mundo también, entre ambos sexos, también uno puede ver cómo está la obesidad, ¿no? Este, entonces, lugares donde hay menos obesidad en el mundo son estos, ¿no? La China, la India y los países subsaharianos, ¿no? Sin contar Sudáfrica. La obesidad más o menos 20% es Latinoamérica, ahí está Perú, algunos países de Europa y de África. Y obesidad 30%, Norteamérica y los países árabes, ¿no? Las tendencias de obesidad en hombres, en diferentes países, por ejemplo, Brasil, China, India, México, siempre es a incrementar. Hay prevalencias muy elevadas, en todos los países. Si uno evalúa el efecto del sobrepeso y la obesidad en 195 países, una publicación muy interesante que salió en el New England Journal of Medicine, fíjense cómo a, en hombres y en mujeres, fíjense que con la edad la obesidad está en los niños, baja un poco en la adolescencia, pero a partir de los 16 años la obesidad se incrementa de manera significativa hasta los 65, 70 años que luego va disminuyendo. Y en todos los países, tanto en hombres como en mujeres, a nivel global, que es la curva amarilla, o los países en bajos recursos, o los países de bajos y medianos recursos, que somos nosotros, que es esta la curva celeste, ¿no? Igual, tenemos un componente parecido, ¿no? Y hay una mayor prevalencia de obesidad a partir de los 20 años, con un pico a los 50. En hombres, esta es la prevalencia de obesidad, y se ve también que hay un incremento marcado en los países de Norteamérica y en los países árabes, ¿no? En mujeres también, lo mismo. ¿Y cómo impacta la obesidad en diferentes enfermedades?
Fíjense, en el año 1990, la obesidad impactaba en desórdenes musculoesqueléticos, enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad renal crónica y diabetes. Entonces, lo que más impactaba es en la enfermedad cardiovascular. Eso es en el año 90. Para el 2015, fíjense cómo este impacto se ha incrementado de forma significativa. Donde más se ha incrementado ha sido en enfermedad renal crónica y en enfermedad cardiovascular y también en diabetes. Entonces, son los tres principales grupos de enfermedades que ha impactado la obesidad y está provocando pérdida de años, la habilidad la incapacidad o años de incapacidad de vida ajustados por edad. Igual, esto es para discapacidad. Ahora, en mortalidad, en muertes, fíjense, el año 90, lo que más impactaba la enfermedad cardiovascular. Un poco la diabetes, un poco la enfermedad renal crónica. Para el 2015, fíjense, se incrementa de forma muy significativa todo lo que es enfermedad cardiovascular, también incrementa cáncer, también enfermedad renal crónica y también diabetes. Entonces, ver a un paciente con obesidad no es simplemente que, bueno, está gordito, ¿qué va a hacer? Pobrecito, no, tiene que hacer dieta. No, a mediano y largo plazo, su salud impacta en desórdenes musculoesqueléticos, enfermedad cardiovascular, en cáncer, en enfermedad renal crónica y en diabetes. Entonces, detrás de un paciente con sobrepeso y obesidad están estos componentes que van a incrementarse de forma significativa. ¿Cuáles son los componentes del diagnóstico? Entonces, bueno, sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica porque hay un incremento en la masa corporal. En Perú, en Lima, más o menos el 66% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Es una enfermedad de etiología compleja, multifactorial, que incluye un componente genético, metabólico, pero también sociológico y psicológico. Muchos pacientes cuyos padres son obesos tienden a ser gorditos. Muchos pacientes que tienen hipotiroidismo tienden a tener sobrepeso, obesidad. Muchos pacientes que por ejemplo, son pobres o no tienen una buena educación, tienen a tener sobrepeso o obesidad. Muchos pacientes con estrés, también tienen asociado a un incremento del apetito, y este incremento del apetito conlleva a mayor ingesta, ¿no? ¿Qué deseas? El índice, el índice de masa corporal es la medida oficial para evaluar la obesidad. Hablamos de obesidad primer grado cuando está entre 30 y 34,9, segundo grado 35-39 y más de 40 ya es una obesidad mórbida. La obesidad mórbida ya involucra un mayor compromiso metabólico de los pacientes. Entonces, también tienen que tener en cuenta que hay el término de obesidad central. La obesidad central se mide cuando se evalúa midiendo la cintura, y en las mujeres es menos de 88 y en el hombre es menos de 102. Si una mujer tiene 88 más, tiene obesidad central. Si un varón tiene 102 centímetros o más, también tiene obesidad central. Recuerden, estimados alumnos, que la obesidad es un balance entre el ingreso y el egreso de energía. Cuando, cuando, tenemos, cuando tenemos una ingesta similar a la pérdida de energía, entonces tenemos un peso estable. Los valores de control de la energía y control del apetito tienen que ver con una hormona que se fabrica en el adipocito. Esa hormona se llama leptina. Cuando hay disminución de, puede haber disminución de leptina o incremento de leptina dependiendo de la cantidad de tejido adiposo que hay. Entonces, muchos pacientes pueden tener una gran cantidad de leptina siempre y cuando tengan una mayor reserva de adipocitos, ¿no? Hay un mecanismo por el cual el, se regula el peso, y eso tiene que ver con el estómago, con la ingesta, por ejemplo, de alimentos. Se estimula la producción de grelina, que es una hormona que va a provocar saciedad, o también cuando se incrementa la glucosa y los ácidos grasos en sangre, estimulan al adipocito, va a producir leptina, que va a producir saciedad, o el neuropéptido I también que va a producir
que se produzca la disminución de la saciedad. La insulina también, cuando se produce el incremento de la glucosa. Y por otro lado, también está la parte neurológica, los nervios espinales y el nervio vago, como la colecistocinina, también regulan el peso. Entonces, en el centro del apetito está en el hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo hay zonas que tienen que ver con la preferencia conductual, tiene que ver con la preferencia de comidas, tiene que ver con las conductas, que por ejemplo hay conductas aberrantes, ¿no? Tiene que ver con las funciones cognitivas, con el humor, el apetito, la energía, tiene que ver con la adiposidad y esto está regulado por diferentes hormonas. Una de las principales es la grelina, que se produce en la curvatura mayor del estómago. Y la grelina va a influir en el hipotálamo y va a regular el apetito. Puede también modular el gasto cardíaco, la grelina puede modular la secreción de insulina y puede modular la motilidad gastrointestinal y también puede modular la secreción de incretinas, ¿no? Entonces, el control del apetito tiene que ver con lo que es el equilibrio entre saciedad y hambre. Entonces, cuando un paciente tiene, por ejemplo, ya comió y se va a producir el estímulo del tejido adiposo y va a producir leptina. Y la leptina va a ir al hipotálamo y va a producir la estimulación del neuropéptido y va a producir saciedad. Y la falta de respuesta a leptina, por ejemplo, que haya una resistencia a la leptina o los receptores de la leptina estén mutados, va a producir que ese paciente, a pesar de que tenga leptina incrementada, va a tener incremento del apetito. Y eso se llama resistencia a la leptina. Al igual que hay una resistencia a la insulina, hay una resistencia a la leptina. Entonces, los pacientes no tienen una buena respuesta a la leptina, persiste el hambre, persiste la ingesta de alimentos y eso va a provocar un círculo vicioso donde, por ejemplo, va a haber un incremento de la insulina. Entonces, hay mecanismos centrales en los cuales el hipotálamo puede regular el apetito, ¿no? Lo provoca a través del neuropéptido y de la propia melanocortina, de la glerina, y hay núcleos que estimulan la ingesta, o son los orexígenos, y hay núcleos que estimulan la no ingesta de alimentos, ¿no? Son los orexígenos y los anorexígenos. Y el balance de estos dos núcleos hace que un paciente que tenga apetito o tenga saciedad. En la obesidad hay muchos factores. Uno es la edad, otro es el sexo. Pasando a la pubertad, ya la obesidad empieza a incrementarse. Un punto clave es más frecuente, por ejemplo, en mujeres. Tiene mucho que ver con el nivel cultural, el nivel socioeconómico. Se ha visto que la obesidad es más frecuente en los estratos socioeconómicos bajos. Tiene que ver con el sedentarismo, el número de horas que pasamos sentados frente a un ordenador estudiando o de repente trabajando, el número de horas que tiene, por ejemplo, una secretaria trabajando todo el día, 8, 10 horas, el tiempo que uno pasa frente al televisor, está viendo 2, 3 programas o está viendo una serie en Netflix o en Amazon o en algún servidor y se pasa 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, hay reportes de pacientes obesos que están 16, 18 horas sentados frente a una pantalla en el trabajo o también en, en horas de distracción viendo televisión. No sé. Ni qué decir de las redes sociales, ¿no? Yo estoy seguro que todos ustedes tienen Facebook, tienen Twitter, tienen Instagram y tienen TikTok. Y paran entre 1 a 2 horas diarias, a veces más, viendo eso, ¿no? Lo otro son los hábitos alimenticios. Los hábitos alimenticios se condicionan. Entonces, por ejemplo,
estoy seguro que por lo menos una vez al mes ustedes piden delivery. Estoy seguro que más una vez al mes por lo menos o comen pollo a la brasa, o comen pizza, o comen un KFC, o comen Bembos. Está condicionado porque tenemos mucha información, y muchas ofertas. El lugar el lugar de socialización no son los parques, el lugar de socialización son los centros comerciales. O sea, uno se alista no para ir a gironear, sino para ir a un centro comercial a ver qué hay y después va al patio de comidas y lo primero que hay es qué voy a consumir, ¿no? Lo otro es que eh, hay trastornos del comportamiento alimenticio, tiene que ver con, digamos, eh, la ansiedad, la, la depresión, que baja la fuerza de voluntad, tiene que ver con medicamentos también la obesidad, principalmente corticoides, que son medicamentos que incrementan el peso. Tiene que ver con la distribución geográfica, tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a los alimentos, a la comida chatarra, y eso está muy asociado a la industria alimentaria. La el Perú, a través del Ministerio de Salud, tiene una estrategia de daños no transmisibles, eh, que se encarga de luchar, de promover políticas para que el Perú tenga un entorno saludable y una vida saludable. El presupuesto anual para propagandas de la unidad de no transmisibles del Ministerio de Salud es más o menos 500.000 soles para todo el año, para todo el Perú. El presupuesto de Coca-Cola, el presupuesto de Coca-Cola son más o menos entre 100 a 120 millones de soles por año para todos los medios de comunicación, escrito, radial, redes sociales, televisión, etcétera. Entonces, luchar contra la industria alimentaria, luchar contra una Coca-Cola, contra un KFC, a través del Ministerio de Salud, con un antiguo presupuesto, es luchar contra la corriente, ¿no? O sea, no se puede, es muy poderosa poder vencerlos. Ustedes saben, por ejemplo, que una botella de litro y medio o 2 litros de gaseosa cuesta la mitad de lo que cuesta una limonada o una jarra de chicha morada en las grandes cadenas de pollerías. Hay una especie de matrimonio en la cual las bebidas gaseosas le ofertan a las empresas de pollerías, que son los lugares de- donde más va la gente a distraerse y a comer y a consumir. Entonces, les dan una gran oferta para que, digamos, la pollería no te ofrezca una bebida saludable, sino te dicen, mira, el pollo con gaseosa te cuesta, por decirte, 70 soles, pero un pollo con chicha morada te cuesta 95 soles. ¿Tú qué dices? Tengo que elegir que sea más accesible a mi bolsillo. Entonces, la industria alimentaria, incluyendo las empresas que venden gaseosas y con las grandes cadenas que venden comida rápida, han hecho alianzas estratégicas para que se estimule el consumo de la actividad. Y eso está muy relacionado a obesidad. Dentro de los componentes del diagnóstico de obesidad está el riesgo de diabetes, prediabetes, síndrome metabólico. Tengo que ver si el paciente tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia. Tengo que evaluar su riesgo cardiovascular. Tengo que evaluar si hay una esteatosis hepática no alcohólica. Tengo que evaluar si el paciente tiene infartilidad. Tengo que evaluar si hay hipogonadismo, si hay síndrome de apnea-sueño, si hay asma o enfermedad pulmonar reactiva, si hay osteoartrosis, porque el incremento del peso daña la cadera, la rodilla, produce también incontinencia urinaria, reflujo gastroesofágico, depresión en la mayoría de pacientes. Entonces, ver a un paciente con obesidad, tengo que ver cómo está su ingesta calórica, cómo está su nutrición, su patrón de alimentación, tengo que ver si es actividad física, su edad, si está en la menopausia, su patrón de sueño, si hay enfermedad psiquiátrica, el estrés, factores socioeconómicos, cómo está en un ambiente obesogénico, si tiene alteraciones hormonales como hipotiroidismo, problemas
Cushing, por ejemplo, factores prenatales como la formación fetal, niños macrosómicos o micros, pequeños para la edad gestacional tienen más tendencia a hacer obesidad, medicamentos, principalmente corticoides, disruptores endocrinos como el hipotiroidismo, y factores genéticos y epigenéticos que pueden incrementar la ingesta, ¿no? Para el diagnóstico clínico tengo que evaluar los antecedentes familiares de obesidad, los antecedentes personales, ver qué comorbilidades hay, evaluar en la historia clínica cuándo inició la obesidad, qué factor desencadenante hubo, cómo ha evolucionado, qué hábitos alimenticios tiene el paciente, ver su patrón de alimentación, sobre todo de verduras, frutas, de frituras, de jugos, de extractos, de comida chatarra, y factores que afecten el balance energético como la actividad física, por ejemplo, cuántos días a la semana camina, cuántos días a la semana hace deporte, qué medicamentos toma, principalmente buscar corticoides, ver qué tratamientos previos ha usado y qué resultados ha tenido. Dentro de lo que es actividad física, me parece importante que cuando van a evaluar a un paciente con obesidad, le midan cuánto tiempo camina. ¿Cómo evalúo eso? Pues simplemente activo en el celular un aplicativo que se llama Cuentapasos o el pasómetro. Los celulares Android, los Apple, también los iPhone tienen cuentapasos incorporados. Entonces solamente lo tienen que activar y lo que uno tiene que pedir a sus pacientes es que al día tienen que hacer por lo menos 7,000 pasos. Si es que caminan menos de 5,000 pasos, es malo. Y si caminan menos de 3,000 pasos, están caminando como una gestante con preeclampsia que está en reposo en nada. Eso significa que son muy sedentarios. Una forma de monitorizar la actividad física es con cuentapasos, ¿no? Tengo que evaluar si hay conductas alimentarias, como por ejemplo los atracones alimenticios. Un atracón alimenticio es cuando usualmente como sano, normal, pero 2 o 3 veces por semana o 2 o 3 veces al mes me voy a una pollería, o me voy a unos buffets y como y bebo todo lo que esté en mi alcance, ¿no? Tengo que ver también, esto generalmente está asociado a alteraciones psicológicas, hay sentimientos de culpa en el paciente, pero eso está muy, muy, muy asociado a diabetes, a obesidad y a mal control metabólico. Alteraciones psicológicas secundarias que debo evaluar principalmente es ansiedad, ¿no? La ansiedad está muy asociada a depresión y está muy asociado a obesidad. Factores asociados socioeconómicos, tengo que hablar pobreza. En el examen físico, tengo que evaluar el peso, la talla, calcular el índice de masa corporal, tengo que determinar el perímetro de cintura. Recuerden que cintura se mide entre la última costilla y la espina ilíaca, la cresta ilíaca a la mitad, y el paciente tiene que estar en expiración al final de la respiración y tiene que relajar el abdomen. No tiene que tener prendas que estén comprimiendo, ¿no? Fajas, mallas, etc. Otra forma de evaluar el paciente con obesidad es el perímetro del cuello. Ya se han hecho estudios, incluso en el grupo de Loaiza lo ha hecho. En hombres, tener cintura más de 40, perímetro del cuello más de 40, y en mujeres, perímetro del cuello mayor de 38, está asociado a obesidad, a resistencia a la insulina, a prediabetes y a diabetes. Lo mismo la presencia de acantosis nigricans. Está muy asociado a prediabetes y diabetes, ¿no? El examen físico, tengo que buscar acantosis, tengo que evaluar el perímetro cuello en hombres, si es más de 40, está aumentado, y tengo que estratificar la severidad de la obesidad en los pacientes, ¿no? Entonces, yo tengo un paciente, según la OMS, un paciente tiene una obesidad leve cuando no tiene comorbilidades y es asintomático. Un estadio 2 o una severidad moderada cuando tiene 1 o 2 comorbilidades leves o moderadas. Eso significa que tiene 1 o 2 factores cardiometabólicos, la cintura está mayor de 112 en hombres mayor de 88 en mujeres, la presión está mayor de 130 o están usando antihipertensivos, el HDL está bajo, o los triglicéridos están por encima de 150. Otro factor es que la presión arterial esté por encima de 130-80, sin otros factores de riesgo. Los triglicéridos están por encima de 150, el HDL menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres.
o que el paciente tenga esteatosis hepática sin inflamación y fibrosis, o el paciente tenga síndrome ovario poliquístico, que tenga síntomas de limitación articular leve con cambios anatómicos leves, que tenga incontinencia urinaria o reflujo gastroesofágico leve, moderado o alteración psicológica leve, moderada. Cualquiera de estos dos, si tiene dos, máximo dos de estos factores, entonces este paciente tiene una obesidad moderada. ¿Cuándo es un estadio 3 o una obesidad severa, ¿no? Cuando tiene más de 3 comorbilidades y tiene por lo menos un tipo cardiometabólico como hipertensión, dislipidemia o perímetro abdominal elevado o una comorbilidad grave, ¿no? Por ejemplo, prediabetes, síndrome metabólico, o tiene prediabetes como síndrome metabólico, o tiene diabetes o enfermedad cardiovascular, o tiene la presión arterial mayor de 180, los triglicéridos mayor de 400, o triglicéridos mayor de 150 con HDL menor de 40 en hombres, o cuando tiene esteatosis hepática o cirrosis o ovario poliquístico, o tiene limitación anatómica articular moderada o grave, o tiene incontinencia urinaria severa, o reflujo gastroesofágico grave, o tiene alteración psicológica severa, o tiene enfermedad renal estadio 3A, 3B, con microalbuminuria o proteína, ¿no? Y un estadio de una obesidad muy severa, un estadio 4, sería con daño en órgano blanco, ¿no? Que tiene, son criterios iguales cuando tiene, por ejemplo, angina, infarto, le han hecho cateterismo cardíaco, bypass coronario, tiene accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca estadio mayor del B, o ha tenido una amputación, una enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, o tiene una proteinuria este, mayor de 3. ¿Cómo hacemos ahora el manejo de la obesidad? Es una enfermedad que tiene que ver con una alteración en los estilos de vida, alteración en el balance de energía, cambios en el set point del peso en el hipotálamo, tiene que haber una interacción entre lo genético y el medio ambiente, entonces todo eso tenemos que ver. Ahora, eh, ¿qué mejora las comorbilidades? Una reducción del 5 o 10%. Ahora, sin embargo, el peso de la expectativa del paciente es bajar entre el 30 y 35%. Si un paciente pesa 120 kilos, el paciente quiere bajar 40, 30 kilos como mínimo. Pero la realidad es que con estilos de vida, con dieta y ejercicio, yo más o menos bajo entre 5 y 7%. Si yo hago estilos de vida y medicamentos, puedo bajar entre 10 a 15%. Y si uso la cirugía, por ejemplo, la manga gástrica, puedo bajar entre 20 y 25%. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, ¿no? Si yo solamente voy a usar estilos de vida, que es lo que debemos plantear al principio, no puedo decirle de 120 kilos vas a bajar a 80, más o menos es 5%. 5% de 120 kilos es más o menos 6 kilos. Y esa tasa de reducción no es que lo voy a ver ahora ahora que es el 9 de marzo, el 9 de abril ya va a estar con 10 kilos menos. Es 1 kilo por mes. Significa que va a ser 6 meses. Si ahora estamos en marzo, en septiembre debe estar bajando 6 meses. Entonces, cuando tú le dices eso al paciente, el paciente dice, pero doctor, voy a esperar 6 meses para bajar 6 kilos. Entonces, pero yo quiero bajar 30. Una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Entonces, hay que ser sinceros con el paciente, ¿no? Incluso si uso medicamentos, lo que voy a bajar es máximo 10%. Entonces, el tratamiento de la obesidad es con una alimentación saludable, actividad física, terapia farmacológica y luego terapia química. Esos son los pasos. En la prevención primaria lo que tengo que hacer es prevenir el desarrollo de sobrepeso, obesidad, eliminar los factores de riesgo, educar al público, hacer un medio ambiente saludable, parques, etcétera, ¿no? Lugares saludables para alimentarse, promover una alimentación saludable, promover una actividad física saludable. La prevención secundaria tiene que ver con evitar el progreso de la enfermedad en una etapa precoz, antes de que aparezcan las complicaciones. Por ejemplo, que tenga diabetes, que no se complique. Debo evitar tener más peso, debo evitar que se aparezcan las complicaciones, tengo que chequear el índice de masa corporal de manera regular y tengo que evaluar el sobrepeso y cualquier complicación. Tengo que tratar con estilos de vida y medicación farmacológica. La prevención terciaria es cuando ya el paciente está complicado, tengo que tratar
con terapia de reducción de peso para evitar las complicaciones de la obesidad, y tengo que hacer también estilos de vida y terapia farmacológica para la reducción de peso. En este punto ya es importante considerar la cirugía bariátrica. Entonces, en el cambio de estilo de vida, tengo que hacer una dieta saludable, usar el plato saludable con la mitad del plato de ensalada, la cuarta parte de harina, la cuarta parte de carne, dos frutas, su agua. Eso les choca a los pacientes, ¿no? Que voy a tener ahora que comer verdura, y dónde está mi chaufa, o dónde está mi tallarín con mi papa a la huancaína. Y más que Perú tiene una gran fama de que tiene una gran gastronomía. El reto está en que seamos una potencia mundial gastronómica, pero también deberíamos tener estilos de vida de alimentación más sanos. Estos son algunos ejemplos de desayunos saludables, por ejemplo, con atún, tostada. Estos son almuerzos saludables, huevo, ensalada, cenas saludables. Y lo otro es que debo hacer actividad física, ¿no? Para hacer actividad física tengo que, tengo que conseguir 30 a 40 minutos de actividad física diaria, que puede ser caminar, bailar, trotar, nadar, ir de paseo con tu pareja, con tu enamorado, con tu amigo, por último con tu perro, tu gato, tu hijo, pero tienes que ir con alguien idealmente y tienes que hacer una rutina de actividad física. En los universitarios, lo que hemos visto que muchos universitarios este, dedican muchas horas a su estudio y, y muy pocos se dedican a hacer actividad física saludable, ¿no? Entonces, en el cambio de estilo de vida tengo que hacer dieta saludable, actividad física y lograr un peso saludable. ¿Qué es un peso saludable? Reducir entre el 5 y 10% con tengo que individualizar el tratamiento. Tengo que ver si es que el paciente tiene nefropatía, litiasis, hipertensión, si hay compromiso hepático, problema cardíaco, si tiene convulsiones, pancreatitis, si el paciente es adulto mayor o ya ha sido operado de cirugía bariátrica. Tengo que tener metas realistas y alcanzables. No le puedo prometer, no se preocupe señora, le voy a hacer bajar 20 kilos en 2 meses. Eso es estafar, ¿no? Tengo que individualizar el tratamiento. La meta debe ser 5 o 10% en 5 o 6 meses. Y la meta conductual debe ser específica. Por ejemplo, yo quiero que camine 40 minutos o camine 7,000 pasos todos los días o por lo menos 5 días a la semana. Debo ser a ayudar al paciente en darle con su nivel socioeconómico, con su cultura, con sus preferencias, cambios en su alimentación. La dieta del paciente de la selva es diferente del paciente de la selva, de la sierra o de la costa. Y si uno habla de la costa o de la sierra o de la selva, es diferente la comida de la costa del norte, del centro y del sur. Del norte, te comen cabrito, te comen este, seco de chabelo. En el centro, acá, como por ejemplo, más, eh, por ejemplo, ceviche, por ejemplo, causa, etcétera. Y en el sur, comen pastel de papa, rocoto de miel, etcétera, ¿no? Cada lugar, cada región tiene sus preferencias. Entonces, tengo que saber comunicar estos cambios de estilos de vida considerando el entorno del paciente. Y también tengo que aconsejar actividad física para los pacientes. Tengo que determinar si es que no tienen alguna limitación física, sobre todo complicación cardíaca o articular. Si tiene complicación cardíaca o articular, tiene que ir primero por cardiología y por reumatología para que tenga una evaluación, ¿no? Y si tiene compromiso cardíaco o articular, entonces es otro plan de actividad física. Entonces, ya la FDA ha aprobado muchos medicamentos antiobesidad. Naltrexona, ibupropion, liraglutide, semaglutide, tirzepatide, fentermina, topiramato, orlistat, y muchas de ellas tienen acciones a nivel gastrointestinal, pero sobre todo a nivel de hipotálamo, donde se regula el apetito y la saciedad. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que hay medicaciones para la diabetes y el sobrepeso, algunos medicamentos que suben de peso como insulina, sulfonilureas, y hay otras que pueden bajar de peso, un poco de peso, ¿no? Metformina, por ejemplo, el liraglutide, los inhibidores de esa gente.
Hay algunos medicamentos antidepresivos que están asociados a incremento de peso, amitriptilina, imipramina, nortriptilina, mirtazapina, otros con reducción de peso, bupropion, fluoxetina, sertralina. Antidepresivos que te pueden subir de peso, fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, inhibidores de la monoamina oxidasa como fenticimina o tranilcicopromina también incrementan peso. De los medicamentos que pueden reducir peso están los antagonistas en los receptores de la angiotensina 2. Este, eh, Se ha encontrado que en algunos casos puede reducir peso, aunque no mucho, medio kilo, un kilo. Los antipsicóticos que suben de peso está clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, haloperidol. Estos antipsicóticos producen incremento de peso, producen de diabetes, síndrome. En cambio, otros como ciprasidona, aripiprazol reducen el peso del paciente. Anticonvulsivantes como carbamazepina, gabapentina, valproato provocan incremento de peso, ¿no? Y la motrigina produce disminución de peso. Anticonceptivos orales como gestacionales, contraceptivos hormonales que contienen esteroides progestacionales también aumentan peso. Métodos de barrera o los famosos DIU están asociados a tratamiento de la endometriosis usando, por ejemplo, acetato de leuprolide en depósito provoca incremento de peso. ¿Cuándo iniciar tratamiento farmacológico? Cuando el índice de masa corporal está mayor de 27 y tiene una comorbilidad, o cuando el paciente tiene un IMC menor. Y siempre tienen que estar precedidos con alimentación saludable, actividad física saludable y actividad conductual. Entonces, recuerden que el manejo de los medicamentos antiobesidad no trabajan por sí solas. Los medicamentos amplifican el efecto del estilo de vida y producen un efecto aditivo al problema de baja de peso, ¿no? Entonces, acá está, por ejemplo, los medicamentos, solamente sibutramina, puede bajar de peso 5%, con estilos de vida también, pero si combino, el efecto es mayor. Entonces, tengo que hacer seguimiento de los pacientes. Se recomienda que los 3 primeros meses las citas sean mensuales, después de esos 3 meses, luego puedo verlo cada 3 meses. Idealmente debo formar un equipo para el seguimiento, debo reforzar cambios puntuales de alimentación, de actividad física, y tengo que evaluar la eficacia del tratamiento y los esfuerzos del paciente. Ahora, ¿qué medicamentos aprobados por la FDA hay para el manejo de la obesidad? Uno es que tenga orlistat, que es un inhibidor de la lipasa pancreática. Otro es lorcacerina, que es un agonista de la serotonina y también tiene poca afinidad para otros receptores enérgicos. Pentermina topiramato, que es un simpático mimético y es un anticonvulsivante. Naltrexona bupropion, que es un antagonista del receptor de opio. Y bupropion, que es un inhibidor de la recaptación de la dopamina y noradrenalina. Liraglutide, que es un agonista del receptor de GLP-1. Este es el mecanismo de acción de orlistat, que bloquea la absorción. Es el mecanismo de acción de naltrexona, lorcacerina, fentanila, que tiene que ver más, liraglutide, que tiene que ver más con el estímulo de los núcleos anorexígenos, ¿no? Acá también está topiramato, bupropion, que tiene que ver con la recaptación de la norepinefrina, dopamina, tiene que ver con disminución del apetito también. Y estas son las dosis, ¿no? Orlistat 120 miligramos cada día, lorcacerina 10 miligramos 2 veces al día, fentanila topiramato puede empezar con 3.5, con 23, 14 días, luego 7.5, 45 miligramos por 14 días. La naltrexona bupropion se da vía oral una tableta de 8,90 miligramos en la primera semana, luego a la segunda semana se da una tableta en la mañana, una en la noche, a la tercera semana 2 tabletas en la mañana, una en la noche, y a la cuarta semana 2 tabletas en la mañana y 2 en la noche, ¿no? Liraglutide, que son inyecciones en cualquier momento del día, son inyecciones diarias,
y se incrementa la dosis 0,6 miligramos semanalmente hasta que se llegue a la dosis de 3 miligramos por día, ¿no? Entonces, las primeras semanas empieza con 0,6, luego 1,2, 1,8, 2,4 y finalmente 3. ¿Cuál es la efectividad de los medicamentos? Naltrexona propio tiene un porcentaje de baja de peso de 8%, liraglutida 9%, norcasina 7%, Orlistat 8,7%, fentermina topiramato 9,8%, ¿no? Entonces, el porcentaje que bajan 5% está entre 48 y 63%. Bajan 10% entre el 25 a 37%. Es un ibuprofen, por ejemplo, si yo voy a usar solamente Orlistat, pues voy a pensar que la mitad, el 50%, han logrado bajas del 5%. Y con Orlistat solo el 28% logró bajar el 10%, ¿no? Determinado topiramato tiene una baja de peso de 62, 5% y 37%. Esta es la proporción de pacientes que alcanzan el 5%, fíjense, con lorcacidina, liraglutida, naltrexona. Este es con placebo y este es con medicación, ¿no? Los que mejor alcanzan Orlistat, liraglutida, en tercer lugar, determinado topiramato. Y los que alcanzan el 10%, igual están, ¿no? Orlistat, 4%, y acá abajo están empate, liraglutida y fentermina. Está casi igual, también está en la naltrexona propio, ¿no? Está en el 35% de efectividad. ¿Cómo es la eficacia de la medicación en diabéticos y no diabéticos? El grupo de diabéticos es en verde, no diabéticos en naranja. Es efectivo en ambos grupos, pero es más efectivo en no diabéticos, ¿no? Y el efecto se ve hasta, hay estudios, por ejemplo, este es el estudio de fentermina topiramato, que está estudiando hasta 8 semanas, ¿no? Este es un estudio de fentermina topiramato con síndrome metabólico y sin síndrome metabólico. Se preocupa el placebo. Acá hay más síndrome metabólico. Este es con fentermina topiramato 7,5 y fentermina topiramato a 15 y 82. A mayor dosis hay menor, hay menor obesidad. Recuerden también los eventos adversos. Orlistat aumenta la exposición a ciclosporina, puede haber falla hepática, está contraindicado en mala absorción. Lorcacerina puede dar un signo de enérgico, puede estar asociada a depresión, hipoglicemia, priapismo. Se debe usar con mucho cuidado con otras drogas serotoninérgicas, niveles de la monoaminoxidasa. Determina topiramato puede dar toxicidad fetal, miopía aguda, disfunción cognitiva, acidez metabólica, y puede estar contraindicada en glaucoma, hipertiroidismo, niveles de monoaminoxidasa, embarazo. Naltrexona ibupropión se ha encontrado que hay tendencias suicidas, incremento en la presión arterial, puede haber convulsiones, glaucoma, hepatotoxicidad, contraindicado en pacientes que tienen convulsión y hipertensión no controlada o aquellos que usan opioides o inhibidores de la monoaminoxidasa. Y el GIE se ha encontrado que está asociado a tumores de células C. También se ha encontrado que está asociado a colestitis aguda, hipoglicemia, y está contraindicado en pacientes que tienen historia familiar de cáncer de tiroides con necrosis múltiple o neoplasia. Entonces, la obesidad es una enfermedad, tiene múltiples causas, consecuencias. Se debe dar un plan nutricional y de actividad física, ya hay medicamentos eficaces de uso crónico, y tiene que haber una terapia farmacológica adecuada, individualizada. Y el tratamiento para el paciente con obesidad debe ser multidisciplinar. Listo. Ahora voy a pasar brevemente, voy a compartir brevemente